Muy bien, estamos además, nosotros, amigos queridos, amigas que nos están viendo y escuchando, para decirte lo siguiente. Aquí nosotros no te vamos a decir exactamente por quién tienes que votar y por quién no, pero sí podemos ayudarte a entender mejor y obviamente en Facilito, como es costumbre acá en Síganme los Buenos, lo que estará en juego el domingo 17 de agosto del 2025, las elecciones generales que nosotros estamos esperando con muchas ansias. Por eso, para que tu voto sea consciente e informado, solo te pido una cosa. ¿Qué, Marce? Síganme los buenos. Ahí está. Bueno, y sí, estamos con toda la información política y las mejores entrevistas. Pero esas entrevistas en las que no solo hablamos de política, ¿no es cierto? Así es. Detrás de un candidato está un ser humano que ríe, que llora, que tiene hijos, que tiene problemas, que tiene frustraciones, que tiene logros también, ¿no? Síganme los Buenos quiere darles a conocer a fondo a los postulantes. ¿A quién tenemos ahora, Gabriela? Ya está con nosotros en el estudio. Así es, ya lo tenemos aquí en el estudio. Bueno, Marce, te comento que nuestro invitado es Alejandro Reyes, candidato a la circunscripción 7, zona sur de la ciudad de La Paz, por Alianza Unidad. Él tiene 36 años de edad. ¿Qué te parece? Además, él es paceño de pura cepa, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Gabriel Mistral en Chile, magíster en Administración Pública y Políticas Públicas Tecnológico de Monterrey, México. Además, magíster en Administración de Empresas, diplomado en Comunicación Política, Georgetown, Estados Unidos, padre, esposo y político de profesión, diputado nacional actualmente y candidato a diputado por la C7. Bienvenido Alejandro. Gracias, Marcelo, Gabriel, un gusto estar con ustedes, es un placer compartir esta mañana un poco fría, pero dispuesto a conversar, a dialogar y que tengamos un buen momento. Oye, estudiaste en la Gabriela Mistral de Chile, en el Tecnológico de Monterrey, y él además hiciste un diplomado en Georgetown, Estados Unidos. ¿Cuántos años has estudiado y cómo ha sido esa experiencia, digamos, de empezar, de estudiar en lugares claves como la Gabriela Mistral de Chile y el TEC de Monterrey, ¿no? Bueno, Marcelo, yo, para empezar, soy ignaciano. De San Ignacio. He vivido toda mi vida en La Paz. Tengo mi familia, mis papás. Bueno, mis hermanos están afuera, algunos, otros están acá. He crecido y he vivido en La Paz. Mis años más felices los he tenido aquí. Es más, yo vivía aquí a media cuadra cuando esto era la Chifa Pagoda. Mira. Así es. Genial. Entonces, tuve la oportunidad de poder salir a estudiar. Yo egresé el 2005 del San Ignacio. Estuve por entrar a la Católica, a la carrera de Ciencias Políticas. ¿Cómo se llama tu promoción? Ya se iba a preguntar justo. Ajayus 2005. Es más, cumplimos 20 años este año. Justamente un saludo ahí a los Ajayus. ¿Qué harán los Ajayus este año entonces? Están armando ya la fiesta. Me imagino. Pero bueno, tuve la oportunidad de salir, estudié yo en Chile, inmediatamente egresé, me fui. Estuve 5 años en lo que duró la carrera, estuve, viendo y viniendo por vacaciones, siempre con la familia, etcétera. Muchos bolivianos estudiaron conmigo allá en distintas carreras, de La Paz, de Santa Cruz, de todo lado, somos muy buenos amigos. Y después tuve también la posibilidad de irme a México para hacer una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas. A mí siempre me ha gustado la gestión pública, me ha gustado siempre el tema político, siempre he sido activista, siempre he estado metido en el tema desde el colegio. Hice siempre mis buenas amistades en el activismo, que ahora son grandes amigos. Y también pude después, ya habiendo retornado finalmente el 2014, un poco antes, después de concluir la maestría, empecé acá mi trabajo profesional, empecé también el trabajo político, estuve en Unidad Nacional desde el principio del 2014, acompañé la candidatura de Samuel de ese año, fui candidato a la Asamblea Legislativa Departamental el 2015, estuve también en el tema de plataformas. En ese lapso estuve trabajando en consultorías y demás, pero a mí también siempre me ha gustado el tema del emprendimiento.
Siempre me gustó emprender. Cuando estuve afuera pude ver algunas ideas que después las traje, pude emprender acá. Y estuve así hasta el 2019, que también empecé a estudiar administración de empresas, justamente porque tenía esa curiosidad y esas ganas de emprender. Entonces, concluí esto hace un par de años. Salí ya magíster en administración de empresas en la Universidad Católica, en la EPC, donde igual tengo muy grandes amigos, he conocido a muy buenos profesores. Ahí está el doctor Chávez. Un saludo a todos ellos que deben estar escuchando. De la Cato. A la Católica. Bueno, él está en... El doctor... Claro, Gonzalo Chávez. Gonzalo no Chávez. no otros doctores Chávez. No otros doctores Chávez. Bueno. Y bueno, todos los que están ahí, ¿no? Que han sido profesores y grandes amigos que me han ayudado muchísimo en la gestión, debo reconocer, porque mientras estoy en gestión de parlamentario, hemos trabajado proyectos en conjunto. Uno de ellos ha sido también el proyecto de ley de la empresa familiar, que lo hemos trabajado con gente que conoce del emprendimiento, con gente que tiene muy buenas ideas. Me han ayudado muchísimo y hemos hecho un gran trabajo en ese proyecto de ley, que seguramente más adelante les voy a comentar. Pero bueno, es eso, ¿no? Yo siempre estuve con la visión de ejercer, de entrar en política desde joven. Mi familia tiene, al menos la familia de mi papá, tiene unos lazos políticos, por así decirlo. Siempre ha habido mucha política en la sobremesa desde muy niño, entonces eso siempre termina incentivando la participación. Y he tenido la suerte también de lograr espacios, ¿no? Espacios como una diputación, candidaturas, una asamblea legislativa departamental, y bueno, ahora el cariño y el reconocimiento y esta nueva candidatura, que es un reto de complemento a lo que tenemos que hacer y continuar las labores pendientes y por supuesto seguir en esta gran labor que es de rescate del país. Alejandro, hay una pregunta que tenemos que hacértela sí o sí acá en el programa Sígame los Buenos, que es la siguiente. Para ti, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Por qué? Yo creo que los buenos son todos los bolivianos. Yo creo que los buenos son toda la gente que sigue apostando, que sigue trabajando, que quiere su país, que sigue creciendo. Y los malos son aquellos que se aprovechan de esas personas. Los malos son aquellos que se aprovechan de los cargos. Los malos son aquellos que son abusivos con la gente. Yo creo que esa mala práctica política desde algunos cargos es lo que ha afectado demasiado a la ciudadanía, a las instituciones. Yo creo que en ese sentido los malos son esos malos políticos, esos politiqueros que están en cargo. Bien, yo quería preguntarte un poco el tema de, bueno, la lucha por el 21F. ¿Has estado en eso? ¿Cómo ha sido esa lucha? Y si esa lucha, digamos, ha sido clave para que después puedas ganar votos, digamos, para llegar a la asamblea y otras instancias, digamos, ¿no? Mira, el 21F es un parteaguas en la historia nacional, es un parteaguas en un modelo autoritario, un caudillo que fue Evo Morales, y un malestar de una población que después derivó con participación política. Yo el 2016 estaba con Unidad Nacional, generamos una plataforma que se llamaba Renovación. Estuvimos en las calles justamente haciendo campaña por el no a la reelección. Ganamos, hubo presión y concientización como nunca la había habido antes. Había mucha participación, especialmente de jóvenes que en ese momento éramos de la misma generación. Entonces logramos construir un espacio de debate y un espacio que después derivó en una línea comunicacional política, que fueron las plataformas, ¿no? Esos liderazgos emergentes de las calles que se convierten en liderazgos luego, y que en el proyecto de Carlos Mesa del 2018 de Comunidad Ciudadana, él entiende que la participación de estas plataformas, de estos liderazgos y de ese lenguaje político tenía que ser parte de un proyecto político. Entonces él hace la convocatoria, llama a todos los liderazgos emergentes que ya habían estado trabajando 2 años, desde el 2016 hasta el 2018, hace un gran congreso, los invita a participar del proyecto político. Y bueno, es ahí donde yo ingreso a Comunidad Ciudadana. Me invita Carlos Mesa y comenzamos a trabajar en la estructuración de un proyecto político y de la candidatura de Carlos Mesa.
Obviamente yo tenía ya experiencia política, siempre he tenido muy buena relación con Samuel, con Unidad Nacional, a quienes yo agradezco muchísimo porque yo aprendí mucho en mi primera etapa, que me ayudó mucho también en la construcción política después en el proyecto de Comunidad Ciudadana y que ahora obviamente me permite ya, por así decirlo, perfeccionar una forma de hacer política. Entonces, fue justamente en el 2019 donde ya se da la elección nacional, pasa lo que todos hemos vivido, se consolidan ciertos liderazgos, mucha gente de plataformas ingresa a la Asamblea Legislativa, entre ellos está Astorga, Ormachea, que somos de la misma generación, que estuvimos en el tema de las plataformas y luego en la construcción de Comunidad Ciudadana. Y bueno, nos terminamos encontrando y reforzando, apoyando en la Asamblea Legislativa, donde realmente justamente estos liderazgos de convicción de las plataformas son los que han tenido mejor desempeño, no solamente en lo comunicacional, sino que en la gestión como tal. Y la gestión legislativa tiene muchas características, tiene muchas formas de trabajo, y creo que yo personalmente podría decir que estos liderazgos emergentes de las calles han hecho su mejor trabajo en la Asamblea, en esta gestión. Bien, bueno, para la gente que está sintonizando recién, nosotros estamos conversando desde los estudios de Radio Monumental con el diputado Alejandro Reyes, candidato a la circunscripción 7, zona sur de la ciudad de La Paz, por Alianza Unidad. Muy bien. A ver, diputado Alejandro, yo ya estábamos tuteando desde un principio. Así bien? Es, Seo está perfecto. ¿Sí? ¿Alejandro? Claro que ¿está sí. bien? Sí, Alejandro. Perfecto. A ver, Alejandro, aquí tenemos varios mensajes, ¿no?, de la gente que nos está escribiendo en este momento. Estamos en vivo y en directo, por supuesto, y la gente te está apoyando bastante. Necesitamos más diputados Reyes, dice, que diputados masistas. Estamos con Vanch Colmenar. Bueno, no sé, un apellido, un nombre medio raro, pero bueno. Ale Díaz dice, qué bueno ver a un diputado y político joven con ganas de cambio en nuestra sociedad. Para nuestra sociedad, adelante, diputado Reyes. Fuerza, diputado Reyes. Qué bueno verlo. Lucero H. dice. Bueno, hay varios mensajitos que realmente lo están apoyando. Y quisiera saber un poquito sobre cuál sería el modelo de Estado que debería tener nuestro país. Mira, yo creo que primero hay que entender lo que está pasando, ¿no? Nosotros estamos viviendo hoy un sistema hegemónico, con un partido hegemónico que tenía un caudillo, una cabeza, que era Evo Morales, que logró consolidar poder generando una cooptación de todas las instituciones, órganos del Estado, y que lastimosamente, obvio, por el desgaste natural de los sistemas políticos, pierde legitimidad de Evo Morales, ya no está en el poder, no entienden ellos cuál es la forma de vivir en democracia, porque lo principal en democracia tiene que ser el diálogo, el consenso, la práctica de los acuerdos, que no tienen que ser mal vistas, más bien todo lo contrario, eso es lo que es la democracia. Claro. Pero deterioraron esas prácticas y hoy no saben convivir en ello. Hoy, Luis Arce Catacora, presidente actual, no tiene idea de cómo generar acuerdos en la Asamblea, por eso en vez de generar acuerdos trata de imponer las cosas y se ve peor, se ve con mucha mayor deslegitimación. Y hoy yo creo que Bolivia necesita primero reinstitucionalizarse. Necesitamos que los órganos del Estado, las instituciones funcionen. Cada una tiene un objetivo y ese objetivo no se cumple. Por lo tanto, hay que devolverle credibilidad y confianza. Segundo, hay que respetar la democracia. ¿Y cuáles serían las partes elementales de la democracia? Los límites que se les pone a las personas y a los gobernantes. En este caso, límite temporal, que lo ha barrido prácticamente el señor Evo Morales con él atropellando el referéndum y poniendo esto de la reelección indefinida como derecho humano. Eso no existe. La democracia lo que hace es equilibrar, poner límites al poder, equilibrar con otras instituciones u órganos del Estado, ponerle un límite temporal al ejercicio del poder. Todo eso tenemos que recuperar y por eso Samuel es uno de los primeros en oponerse a la reelección, a lo cual yo creo que es algo necesario porque, dicho sea de paso,
México es una de las democracias que puede decirse bastante complejas, pero si hay algo que respeta y es un principio emanado de la Revolución Mexicana, es pues la no reelección. La no reelección de todos las autoridades. Estamos hablando del presidente, solo puede ser una vez presidente, el concejal, el diputado, el senador, tiene la obligación solamente de ejercer una vez y hacer carrera política. Eso es fundamental, porque tú al hacer carrera política estás generando un conocimiento del Estado en sus distintos niveles e instancias. Entonces, si tú partes como concejal, vas de asambleísta departamental, vas de diputado, vas de senador, generas una carrera que te permite conocer el Estado como tal. Entonces, esa no reelección es fundamental. Este país no puede ser un país de caudillos y tenemos que generar ese principio básico, y obviamente acá tenemos que liberarnos de ciertas trabas mentales que tenemos, ¿no? Un Estado que te impone qué hacer y qué no hacer, un Estado que impone monopolios como el de BOA y perjudica a todos los bolivianos, un Estado que es el único que puede importar combustibles y vivimos en filas eternas. Yo creo que eso ya tiene que ser superado. El próximo Estado que tenemos que construir y que lo estamos planificando es un Estado con mayor participación, con mayor libertad, con mayor respeto a los derechos humanos y a las instituciones, que finalmente las instituciones son las que se mantienen y los hombres son los que pasan. Bien, estamos con el diputado nacional y candidato por la circunscripción 7, Alejandro Reyes, por la Alianza Unidad. Estamos con Alejandro Reyes, candidato uninominal por la circunscripción 7 y la Alianza Unidad. ¿Qué implica la circunscripción 7 en La Paz? Bueno, primero decir que esta es la circunscripción con mayor cantidad de gente, con mayor densidad demográfica. Tú recordarás, Marcelo, hace un par de semanas hice la denuncia de que en esta movilización nueva o la creación de una nueva cartografía se incluye Palca, Mecapaca y Achocalla a lo que es la zona sur. Algo que me parece, y por eso lo argumentamos también con un memorial ante el TCE, que no puede ser. Primero porque esta se convierte en la circunscripción con mayor densidad demográfica, con 240,000 habitantes, incluyendo los municipios, versus otras circunscripciones que tienen 60,000, 65,000 para tener un diputado. Entonces ahí no se respeta el principio de representación y de equidad. Por otro lado, el tema territorial. Tenemos una circunscripción con densidad demográfica en la parte sur de la ciudad y una lejanía por lo menos de una hora y media con los otros municipios, entendiendo que no tenemos gasolina. Entonces tienes una distancia geográfica muy importante, no tienes una conexión real, y aquí hay algo fundamental. Yo creo que en el principio de representación tienes que conocer las realidades que tú vas a representar. Entonces, acá hay una ciudad grande, que es La Paz, y tienes municipios intermedios. Entonces, las realidades son diferentes, claro, en el sentido de que tu representante tiene que conocer tu realidad. Si tú eres un representante de una ciudad, es importante que conozcas el tema de seguridad, el tema de crecimiento, construcción, etcétera. Sin embargo, las necesidades de los municipios intermedios son otras. Son desde caminos, son desde alumbrado público, por lo tanto, no se genera una buena representación. ¿Y cuál ha sido nuestra denuncia mayor? Que obviamente el gobierno utiliza el área rural para generar una tendencia de votación más adelante. 24 circunscripciones de 63 hemos observado nosotros. Sin embargo, la circunscripción 7 es la más notoria en su modificación. ¿Eso qué significa? Que una tendencia de votación que va por el movimiento al socialismo se incluye en el bolsón de votación que ya teníamos, tratando de generar un empate en la representación. Lo mismo han hecho con la circunscripción 6, con la 8, con la 9 y otras a nivel del país. Por lo tanto, yo creo que este es un movimiento territorial para garantizar una bancada previa. Ustedes recordarán hace menos de un mes, cuando todavía era candidato Luis Arce Catacora, decía que era fundamental para su proyecto político garantizar una bancada. Bueno, este movimiento de la cartografía busca garantizar una bancada previa sin saber siquiera quiénes eran los candidatos en ese entonces. Y hoy, obviamente, ya se consolida al parecer, nosotros seguimos en la argumentación con los memoriales, etcétera,
pero esa es la lógica. El Pero cambio ¿el cartográfico INE no ha para ello. delimitado eso en el censo? El INE lo hace a través de una ley que genera justamente por los resultados del censo. Sin embargo, la argumentación técnica no tiene mucho sentido, porque hablan de la conexión, como te digo, de la conectividad. Te digo que hay una separación muy grande entre municipios, territorial, de tiempo, y segundo, la representación. O sea, tenemos esta circunscripción con 240,000 personas y otra con 60,000. Entonces ahí está pues el criterio de equidad y de representación, que si antes era 3-1, hoy es 5-1 fácilmente. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido. Y por eso lo hacen también 2-3 semanas antes del inicio de las inscripciones de candidatos, para tratar pues de evitar cualquier tipo de reacción. Oye, pero va a haber una pelea fuerte, ¿no? Sé que está Paul Coca, de los que he escuchado, ¿no? Que va por la alianza de Tuto Quiroga, William Vascopé, ¿no? Perdón, rectifico, por Jaime Dunn, ¿no es cierto? Jaime Dunn. William Vascopé, que también está, creo que por Súmate, ¿no? Entonces, va a haber va a tener que hacer una campaña fuerte, Alejandro, ¿no? No, por supuesto, primero, pero segundo, creo que aquí hay que entender que también el pueblo boliviano ha madurado. ¿En qué sentido? El 2019 y 20 se ha logrado aglutinar y concientizar a la gente de que tiene que votar en línea por el mejor candidato, y por eso hemos logrado también quebrar los 2/3 que tenía el MAS desde el primer día de gobierno del 2005. Entonces, yo creo que la gente sabe que no tiene que dispersar el voto, que tenemos que votar en línea. Y segundo, estas candidaturas menores, ya sea la de Dunn, que todavía entiendo ni siquiera es candidato presidencial, deben entender que necesitamos consolidar la oposición. Por lo tanto, es democrático participar, sin embargo, no tener opciones, yo creo que es más patriota dar un paso al costado y construir la unidad como la estamos construyendo. En todo caso, me parece a mí que la circunscripción no solamente va a tener una buena representación, sino que además vamos a lograr consolidar el voto de unidad, que es lo que quiere la gente. Diputado Alejandro, es muy complejo el tema de las circunscripciones, que muchas personas no lo terminan o no lo terminamos de entender muy bien. ¿Usted podría explicarnos un poquito más para poder entender en facilito, como decimos aquí en el programa, de qué tratan exactamente las circunscripciones? Porque este es un tema bastante complejo. Y además, otra pregunta, quisiera saber cómo podrían ustedes lidiar con la gobernabilidad en la Asamblea, tomando en cuenta que la pugna del oficialismo y la oposición puede frenar y hacer fracasar un gobierno. Parto por lo último. Es muy importante para el próximo gobierno generar una mayoría parlamentaria. ¿Eso qué quiere decir? Por lo menos tenemos que tener 50+1 en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para garantizar gobernabilidad, para que las reformas del Estado que se encabezan en la Asamblea Legislativa se puedan dar. Estamos hablando de la reforma judicial, estamos hablando del tema económico, necesitamos generar un nuevo pacto fiscal. Todo eso se viabiliza en la Asamblea Legislativa. Por eso es fundamental que la gente entienda que tenemos que aglutinar la mayoría de la votación en el primer candidato de oposición. Segundo, las circunscripciones parten un poco del sistema electoral del país. ¿En qué sentido? En la década de los 90 se abrió las circunscripciones para tener una representación en contacto con la gente, es decir, un determinado territorio elige un representante que emana de ese territorio, de esa circunscripción, y tendría que tener la lógica del contacto permanente con la gente del lugar. Por eso les decía hace rato que al tener una circunscripción tan amplia con distintas realidades, es muy difícil generar representación. La lógica de la circunscripción es que tú puedas representar un lugar geográfico y una realidad geográfica. Entonces, en ese sentido, tú te conviertes en un actor fundamental del desarrollo y de la voz y el voto de ese lugar, de esa circunscripción, en la Asamblea Legislativa. Hoy lo que han hecho con la cartografía ha sido quitarle voz y voto al municipio de La Paz, porque han convertido el área rural en parte del municipio, generando un cambio en la tendencia de votación. Y si en el peor de los escenarios se genera un cambio en la representación, probablemente La Paz no tenga ni voz ni voto. Entonces, el momento en que, por ejemplo, mi persona ha estado fiscalizando el municipio de La Paz, resulta que es otro el representante, tal vez de Palco, de Mecapaca, pues no va a haber una representación
de los paseños que viven en este municipio y en las 4 circunscripciones. Entonces, es un error intencional con una tendencia y con una intencionalidad política. Entonces, lo correcto en la circunscripción debería ser la representación del lugar y la representación de las formas de las personas, etcétera, en ese lugar determinado. Estamos con Alejandro Reyes, candidato a diputado uninominal por la C7, junto a Alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina. Siguen la lectura bueno, vamos con la lectura. Sí, eso estoy viendo. Luis Alejandro, buen día, señor Alejandro, vamos por la C7. Jorge Roberto Márquez dice, hay que destacar el trabajo de fiscalización realizado por Alejandro Reyes al municipio paceño y la pésima, habla del alcalde Arias. Después Reyes con propuestas claras, dice, eso dice Nelson Rodríguez. Minerva Salinas, vamos, Alejandro Reyes, vamos por la C7. Jorge Coca dice, sigue adelante, estimado diputado Alejandro Reyes. Alex Machicao dice, agradecimientos al diputado Reyes por su candidatura, el único diputado que fiscalizó al gobierno municipal nefasto de Arias. Carlos Criales dice, necesitamos más autoridades con el perfil del diputado Reyes. Miki Pamela García dice, renovación y experiencia, eso es Alejandro Reyes, la unidad que rescatará al país. Bien. Hablamos un poco de la fiscalización a la alcaldía de La Paz. Alejandro, yo te hacía perfilándote más como alcalde que como diputado nuevamente. ¿Es así? Mira, yo creo que la lección que nos ha dado el 2019 es que los mejores perfiles deben estar en esta primera batalla y luego en la segunda batalla. Es decir, tenemos que tener al mejor ejército para dar pelea en lo nacional. Y luego la segunda etapa, pues dependiendo de los resultados, se vuelve a recalcular. En todo caso, como tú bien decías, mi gestión se ha caracterizado justamente por una defensa de los paceños, por una defensa de lo que ha sucedido con respecto a la gestión municipal de La Paz. Los diputados tienen la atribución de fiscalizar tanto instituciones como gobiernos autónomos, estamos hablando de gobernaciones, municipios. Y ante el pedido de mucha gente que empezó al inicio del 2021-22, cuando inicia Arias su gestión, empezamos a determinar muchos hechos de posible corrupción. Empezó a suceder el tema de las construcciones fuera de norma, lo cual hizo que armemos un equipo de trabajo muy importante en base a las denuncias sobre lo que estaba pasando y logramos develar algo que se había convertido en una práctica corriente en el municipio. Se dieron 4 normativas para regularizar construcciones fuera de norma, para beneficiar a ciertos actores privados que eran cercanos a la alcaldía. Eso es gravísimo porque obviamente han perjudicado a mucha gente ha salido lastimada en el plano de su economía, hay muchos procesos, una persona que ingresa a la cárcel y claramente acá se genera un vacío legal y un malestar de la población. Y en ese sentido, mi fiscalización y mi gestión se ha dividido en 2. En el plano de la gestión nacional, donde hemos tenido fiscalizaciones importantes como el tema de hidrocarburos, el tema de las certificaciones de reservas, el plano económico y propuestas de ley también. Y obviamente la gestión territorial y en el plano del municipio de La Paz. Y yo creo que la gente lo reconoce mucho porque realmente hoy estamos viviendo una de las peores gestiones municipales. La gente cuando yo voy por la calle me felicita, me reconoce, me abraza por lo que hemos hecho de tratar de evitar que el municipio esté peor. Y obviamente la idea hoy es la construcción de un país diferente y del rescate de la paz. Y eso se hace de manera territorial desde la uninominal. Entonces, por eso también la opción, yo le agradezco a Samuel la confianza, de poder candidatear por la circunscripción, me permite la cercanía y la sintonía con la gente que ya la hemos tenido muchos años y ahora ratificar ese compromiso. Las autoridades, los diputados, tienen la obligación de hacer una gestión nacional y una gestión subnacional territorial. El diputado no solamente es un diputado nacional y creo que eso muy pocos lo han entendido y creo que eso muy poca gente también se lo reconoce a otros parlamentarios.
Muy bien, diputado, sigue recibiendo muchísimos mensajes, definitivamente la gente lo está apoyando bastante. Tenemos un mensaje de Iván Sami que dice, excelente trabajo fiscalizando y poniendo en evidencia la corrupción del alcalde. Bueno, hay muchos mensajes que más o menos van por la misma línea. Necesitamos más autoridades con el perfil del diputado Reyes, dice Carlos Criales. Y así se van sumando los mensajes, pero también se van sumando más cuestionamientos. Hablando un poquito sobre el plano de la economía, diputado, definitivamente para toda la sociedad boliviana, por esta crisis y esta inflación que estamos viviendo, que estamos sufriendo, porque todos la estamos sufriendo demasiado, ¿cree que sería posible bajar el costo de la canasta familiar? Porque los sueldos ya no alcanzan. Siempre lo hemos dicho, da miedo ir a un mercado, da miedo a ir a un supermercado o a cualquier tienda y preguntar. Nos da miedo preguntar porque los precios están totalmente inflados. Mira, yo creo que es posible, pero con otro gobierno que tenga otra visión y que maneje la economía con política económica real. El mayor daño que le ha hecho Luis Arce Catacora al boliviano es atacar su bolsillo, comerse el bolsillo de la gente, no importa el nivel de incremento salarial que le dé, más bien ha sido contraproducente, ha generado mayor inflación. Este incremento, el último, que fue un porcentaje grosero de incremento salarial, se lo comió el tiempo, el viento y las circunstancias. Nadie hoy puede decir que su incremento salarial le ha ayudado a equiparar con los gastos de la casa. Por supuesto que no. No hay balanza, no hay equilibrio. No hay equilibrio y la tendencia hoy es a que sigan subiendo los precios. ¿Por qué? Porque no tenemos política económica. Hace una semana yo dije, ¿dónde está el presidente? Hoy tenemos un país en piloto automático, no existe presidente, no existe vicepresidente, no existe política económica, ya ni siquiera tienen excusas. Entonces, estamos en el peor de los momentos porque estamos a meses del cambio de gobierno, estamos en piloto automático, lo que pasa en la coyuntura ya es prácticamente la supervivencia de cada uno de los bolivianos y de las familias, lo cual es terrible. Y en ese sentido, la única forma de devolver tranquilidad, certidumbre y poder adquisitivo a la gente va a ser con otra política económica, va a ser con otra forma de gobierno, y que este presidente y quien lo vaya o a quien ha puesto él como su delfín, al señor Eduardo del Castillo, no tienen idea del manejo económico. Definitivamente nuestra moneda está devaluada y acá también hay una curiosidad, muy aparte de todo lo político que está bastante delicado, como uno de los candidatos, ¿cómo ven la parte psicológica de nuestra población? No sabemos qué hacer, hay mucha incertidumbre, mucha duda, muchos cambios a último momento. Mira, yo creo que la ciudadanía está muy molesta. Hay un grado altísimo de frustración, enojo y malestar. Definitivo. Y ustedes han debido ver algunos videos la semana pasada donde en el mercado lo encaran al viceministro Torrico. Y esos niveles de malestar van a ir incrementándose, porque obviamente el gobierno no se hace responsable de lo que ha causado. La única válvula de escape de la frustración, del enojo de la gente es la elección general, porque saben que va a haber una elección y puede haber un cambio de gobierno y eso va a aliviar las expectativas de la gente. Pero si insisten, persisten en sabotear la elección general, lo que van a generar más bien es un malestar conjunto tan grave que puede poner en riesgo una salida precipitada del propio presidente. Y claramente acá ellos son los que están jugando con la paciencia de la gente. Se le está acabando la paciencia a la gente. Y la única forma de garantizar que no haya conflicto social es la elección general. Por lo tanto, yo no sé si su cálculo es errado o su salida es por el conflicto, pero si ellos persisten en ponerle zancadilla a la elección, puede ser muy grave. Bien, estamos con el diputado Alejandro Reyes, quien postula a la circunscripción 7, diputación uninominal. Uninominal. Un poco, ¿cómo ves este tema? De hecho, la postulación vamos a ver la alcaldía de La Paz, la postulación de Arias, ¿no es cierto?, fue un poco apoyada en respuesta contestataria al MAS, ¿no es cierto? En la Asamblea podría pasar lo mismo.
no podría, ¿tú crees que podría ser esto mismo y que la gente también al final critique este tema? Digamos que haya, porque obviamente, de hecho, es muy criticada la gestión también de la Asamblea Legislativa de esta gestión, ¿no? ¿Qué se puede decir? O sea, ¿cómo ves este tema? Mira, yo creo que hay mucha gente que ataca a la Asamblea Legislativa. Muchos han participado como asesores de la Asamblea Legislativa, de otros parlamentarios, y hablan de que en realidad ha sido la peor asamblea. Yo creo que más bien todo lo contrario. Esta asamblea, primero, que ha logrado evitar el desfalco del Estado con créditos, y eso ha sido una acción responsable de todos los parlamentarios y de comunicación política, de hacerle entender a la población de que no podemos vivir eternamente de créditos, primero. Segundo, se ha buscado la reinstitucionalización de las fuerzas, de los cargos, etcétera. Hemos sufrido mucho de la presión del Ejecutivo, como por ejemplo en la elección judicial. Sin embargo, se ha dado una lucha con éxitos claros en diferencia o en contraposición de lo que han sido otras gestiones. En otras gestiones el MAS tenía 2/3 y hacía lo que quería. Protestaban, sí, hacían un poco de show, pero en todo caso no había éxitos reales. Hoy un éxito real es que Bolivia no esté sobreendeudada excesivamente, empeñando el futuro de la gente, entendiendo que tenemos una de las mayores deudas históricas hoy, pero en todo caso la acción ha sido más que clara. Hemos tenido, por supuesto, como todas las asambleas, gente muy cuestionada, gente que lastimosamente no ha cumplido con su rol, pero a diferencia de otras, tenemos gente que ha sido muy destacada y que está con posibilidades de repetir. Y el hecho de que tenga posibilidades y capital político de repetir una candidatura y posiblemente una diputación significa que no todos los cuadros han sido malos, sino que más bien esta Asamblea Legislativa se ha comportado a la altura de evitar un mayor desastre en el país. Y eso creo que tal vez la gente no lo ve tan a fondo, pero el momento que podamos ver la economía como está, yo creo que la gente va a poder saber que el rol de los parlamentarios ha sido prácticamente patriota, porque hemos logrado evitar el desfalco del Estado Nacional. Claro. Sí, definitivamente esta temporada realmente no sabemos, como hablábamos anteriormente, diputado, bastante compleja, bastante delicada, y con todas las alternativas que ustedes nos están dando como candidatos, pues la población va a poder definitivamente ver cuál va a ser la mejor opción para cada uno de los votantes para estas elecciones que se acercan ya en tan poco tiempo. ¿Alguna estrategia que tengan ustedes como candidatos? Mira, yo en lo personal recibo mucho cariño y apoyo de la gente. Mi estrategia va a ser no solamente la que hemos mantenido desde el principio, que es la cercanía y sintonía con la población, que es el trabajo conjunto, escuchando a la gente, y en la proyección, es decir, en lo que queremos nosotros de país, en lo que queremos nosotros de la circunscripción y en la construcción de una Bolivia diferente. Y aquí hay que ser muy claros. La política, como toda profesión, tiene que ser revalorizada. Lastimosamente, hoy está en una de las peores percepciones, la práctica política. Sin embargo, necesitamos hoy de que se revalorice el rol de la persona que hace política. Y el político no puede ser un político improvisado. Se necesitan políticos profesionales en este momento del país. ¿En qué sentido? De que tengan una formación, tengan una línea y una visión, porque como toda profesión, claro, requiere práctica, requiere conocimiento y requiere un nivel de experiencia. Por lo tanto, la renovación no va por poner gente nueva todo el tiempo. Imagínate si vamos a poner gente nueva todo el tiempo en la producción de este programa. Todos los días tendrían que aprender las personas a hacer el programa. Entonces, no va por ahí. Va más bien por la renovación de valores, por la renovación de gente, pero que pueda hacer una carrera en el plano de no eternizarse en ciertos cargos, pero que pueda haber esta fluctuación, o que fluya la gente en ascenso de lo que vendría a ser la representación política. En todo caso, yo creo que hoy es fundamental lo que se está jugando, es la nueva forma del país, la nueva forma de representación del país, lo que queremos nosotros para los próximos 20 años y un rescate también muy rápido de lo que está pasando hoy en la coyuntura. Es decir, el tema económico creo que es fundamental y la gente quiere gente que pueda resolver problemas.
Estamos con Alejandro Reyes, candidato a diputado uninominal por la C7. Alejandro, hablabas hace un momento del tema de la gobernabilidad y obviamente planteabas que uno de los logros de la oposición en este caso ha sido impedir que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana, o sea, digamos, no tener los 2/3. Sin embargo, en un momento tan complicado como el que se viene, ¿qué pasa si la tortilla se da la vuelta? Si efectivamente Samuel Doria Medina, que es el candidato por el que estás, llega al gobierno, ¿cómo garantizar su gobernabilidad en un tiempo en el que realmente ha sido muy, muy, muy complicado este trabajo? Y eso obviamente sale desde la Asamblea. ¿Cómo garantizar este tema, no es cierto? Cuando además, por lo que se ve, la distribución de fuerzas va a ser bien complicada en la Asamblea, ¿no? Mira, lo primero que tenemos que asegurar es la mayoría parlamentaria y por eso el pueblo boliviano tiene que entender que tenemos que apoyar a la primera fuerza de oposición, votar en línea para poder tener una bancada como la que hemos tenido, una bancada que le ha quitado los 2/3 al MAS y que ahora, en el momento de que queremos ser gobierno y tenemos la posibilidad de ser gobierno con Samuel, es tener la mayoría, es decir, 50+1 de la Asamblea Legislativa, pero eso parte de la conciencia de la gente de que tiene que darnos la confianza, tiene que apoyar al candidato para poder tener esta mayoría de reforma del Estado en la Asamblea Legislativa. Primero. Segundo, por supuesto que ahora tenemos que rescatar la práctica política de los acuerdos y los consensos. Yo cuando estuve en México, varios de mis compañeros de curso de la maestría y algunos profesores siempre me preguntaban cómo se lograba garantizar gobernabilidad en ese momento entre el 85 y el 2002, cuando teníamos un sistema muy parecido al presidencialismo parlamentario. ¿En qué sentido? De que las fuerzas políticas lograban hacer acuerdos que se respeten, garantizaban la gobernabilidad y por eso garantizaban también tener un presidente, con sus virtudes y sus defectos. Ahí podemos ver que el tercero haya sido presidente, sin embargo no ha sido un mal gobierno, pero en todo caso garantizaba la gobernabilidad. Tenemos que volver a la práctica política del acuerdo. Lastimosamente en esta gestión, y yo he sido testigo y jugador en este sentido, de que, por ejemplo, David Choquehuanca convocaba grandes diálogos con los parlamentarios, jefes de bancada, marcaban 10 puntos, agenda, etcétera. Salía por la puerta y no cumplía nada. Entonces, ¿con qué credibilidad y confianza tú puedes manejar una asamblea legislativa si no cumples los acuerdos que van a evitar que el conflicto crezca en las calles? Esa práctica política tenemos que retomarla, tenemos que generar así la confianza suficiente en el próximo presidente nato de la Asamblea Legislativa de que la pueda conducir y de que pueda cumplir esos acuerdos que van a ser vitales para garantizar la gobernabilidad. Diputado, es importante también mencionar que hablaba usted claramente sobre que tenemos que tener buenos políticos, que tengan una misión. ¿Cuál sería la misión y la visión por parte de Alianza Unidad? Bueno, nosotros primero desde el principio hemos estado comprometidos en tener los mejores perfiles y creo que el reflejo de eso es tener a José Luis Lupo como vicepresidente, un profesional intachable, con conocimiento internacional, con un nivel de movimiento y de capacidad. Y los candidatos que hoy se tienen en las listas son justamente producto de la confianza, de la revisión y de los perfiles que cada uno ha tenido y por supuesto la visión que también todos tenemos en conjunto, que es una visión democrática, que es una visión de trabajo, que es una visión de cambio de país. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido fundamental para armar las listas. Por eso Samuel también personalmente las verificó, las vio los perfiles de las personas para que no suceda pues algún malentendido o algún cuestionamiento el momento de llegar a la Asamblea Legislativa. Yo creo que Unidad se caracteriza hoy, primero, por el conocimiento de la realidad de Bolivia, por la capacidad de la gestión, porque tenemos que tener capacidad de gestión, y ahí vuelvo a destacar que tienes que conocer el Estado para poder generar estas reformas, tienes que tener un nivel de experiencia en la Asamblea Legislativa para poder generar ese tipo de cambios, y obviamente una visión técnica de lo que necesite el país para proyectarlo los próximos 20 años. Yo creo que esa es la característica fundamental de Unidad.
Bien, un chivito. Mañana va a estar José Luis Lupo con nosotros, ¿no? Ah, maravilloso, sí. Vamos al corte y enseguida seguimos con la entrevista. Muy bien, pues ahora continuamos con mucho más acá en Síganme los Buenos. Y pues estamos ahora con este invitado tan especial que ahora ya lo hemos conocido, lo conocemos ya por supuesto como político, como diputado, como candidato, pero ahora queremos saber un poquito más de Alejandro Reyes como ser humano, como persona. Ale, querido, esta es una entrevista totalmente distinta a lo que estás acostumbrado y vamos a arrancar de la siguiente manera. Según tú, ¿por qué crees de tu existencia en este mundo? Bueno, yo creo que todas las personas nacen con algún tipo de misión en la vida, ¿no? Hay gente que nace para ser un buen doctor, para ser un buen especialista en algo. Yo creo que en lo que a mí respecta y desde mi convicción desde muy joven, siempre me gustó la política, siempre quise hacer algo por el país. Entonces yo creo que mi destino, por así decirlo, está en la construcción, en la participación de política para generar un mejor país. Yo siempre lo he visto así, lo he vivido así, te podría decir. Mira, te voy a leer un pensamiento, querido Alejandro. Me vas a decir si va o no va contigo, si te ha pasado o no. Solamente me das un simple comentario, porque aquí la idea es... Ah, mira, aquí la idea es saber cómo piensan, cómo sienten y cómo de alguna u otra manera pueden analizar algunas preguntas interesantes que yo les haga. Así que vamos con esto. Este es un pensamiento muy interesante de Charles Chaplin, que tenía muchísima razón cuando dijo lo siguiente: preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres, mientras que tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. ¿Qué me dices? Concuerdo, porque yo creo que cuando uno actúa en conciencia de lo que cree, su reputación va a ser siempre buena. Si tú estás actuando de buena forma, no tendría por qué haber una mala reputación y además estás en paz con tu conciencia. Yo creo que va más a fondo, ¿no? Yo creo que uno tiene que actuar en base a los valores, las virtudes, la ética que tiene desde la crianza y lo que va a generar más adelante. Yo creo, concuerdo mucho con ello. Mira, de verdad que son preguntas que nos ayudan a conocer más a profundidad a nuestros invitados especiales, en este caso tu persona, Alejandro, y es muy lindo saber cuáles son esas respuestas, pero ya como persona, como ser humano, a nivel más emocional. Eres esposo, eres hijo, tienes una familia que me imagino son tu adoración al 100%. Si tú supieras, Ale, que tienes 24 horas de vida, ¿qué es lo que harías con tu esposa, con tu familia? ¿Qué les dirías? Mira, yo soy esposo y padre y yo creo que realmente no existe un amor más grande al que uno le tiene a los hijos, ¿no? Yo he conocido ese nivel de amor incondicional con mi hija, ¿no? Yo creo que si tuviera 24 horas de vida, por supuesto que llamo a mi mamá, a mi papá, pero me quedaría en mi casa con mi esposa, pero con mi hija, ¿no? Tratando de generar por lo menos recuerdos para que ella tenga más adelante de cómo fue su padre, ¿no? Mira qué bonita respuesta y algo que yo siempre he querido preguntar a los papás, especialmente. Uno tiene que saber priorizar y saber, más que nada, diferenciar entre lo que es familia y hogar. ¿Qué me puedes decir de eso, Alejandro? Bueno, yo creo que la familia es un vínculo afectivo, un vínculo sanguíneo que uno tiene que amarlo, quererlo, respetarlo. La familia uno no siempre elige, pero tiene que mantener siempre el cariño y el respeto. Y el hogar es lo que uno construye con amor, con valores, lo que uno proyecta y lo que uno inculca también a los hijos. Así que yo en ese sentido creo que todos los bolivianos, toda la gente, siempre tiene la idea de construir un hogar afectivo, un hogar lindo para los hijos y generar gente de bien, criar gente de bien, que son los hijos que uno trae al mundo, ¿no? Además que la familia es tema mamá, papá,
tíos, tías, Claro. primos, primas, y el hogar son las personas que están viviendo bajo tu mismo techo, entre es. tus paredes. Y creo que eso es importante, que los padres deben priorizar y saber diferenciar, que uno tiene que priorizar a los integrantes de su hogar, porque ya han separado la parte de familia. No estamos diciendo que dejen de lado a su familia, que eso es un pilar fundamental para cualquier ser humano, pero hay que saber priorizar eso. Además, Ale querido, hay 3 cosas ya como para terminar esta parte de la entrevista que es tan bonita. Hay 3 cosas en la vida que cuando se van no vuelven jamás. Me refiero al tiempo, a las palabras y a las oportunidades. Hay que saber vivir el presente, no podemos anclarnos en el pasado, tampoco olvidarlo, pero tampoco estar tan pendientes del futuro, ¿me dejo entender? No estar tan pendientes del futuro, pero sí aprender a vivir el presente, no sobrevivir. Gracias, Alejandro querido. Estoy de acuerdo contigo y como decían algunas veces las abuelas, no sé, yo tengo siempre tuve mis 4 abuelos que Qué han bonito. sido grandes aportes en mi vida, decían, ¿no? Primero por casa, ¿no? Exacto, Tu sí, solidaridad señor. primero por casa, porque ahí está pues Sí, el hogar que uno construye, ¿no? totalmente. Bueno, con razón los has hecho llorar a los otros. Sí, te has aguantado un poquito, creo. Estoy queriendo llorar yo también. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas? ¿Vas al gimnasio todos los días? Tengo entendido, ¿no? Mira, yo soy deportista siempre, ¿no? Siempre he tenido por así decirlo, la disciplina de hacer de hacer deporte, porque ayuda mucho, ¿no? Con el nivel de estrés, con el manejo de uno mismo y le da, Así es. le entrega disciplina a la gente y esa disciplina te sirve para muchas otras cosas. Yo voy al gimnasio prácticamente todos los días. Antes iba más, antes iba sábados y domingos, pero bueno, desde que tengo mi pequeña ya trato de no perder tiempo, pero sí estoy presente porque uno necesita mantener ese estilo de vida y además que te ayuda mucho para la salud más adelante, ¿no? Está comprobado que una persona que hace deporte puede tener mayor cantidad de años de vida mayores a lo que está promediado y obviamente un desempeño mayor en tus actividades diarias. Por lo tanto, yo creo que todo lo que tenga que ver con salud, con deporte, es bienvenido y además que el deporte te aleja de los vicios. Sí, Y señor. en ese sentido es mejor incentivar al deporte que otras políticas públicas. ¿Y el fútbol de aquí qué por eso? Yo soy bolivarista, soy Muy bolivarista. bien. Yo eso le comentaba a Gabriela que siempre jugué fútbol cuando era más chico, pero el problema era que tenía mucho aumento de vista, entonces cuando fui creciendo ya no veía bien, entonces ya no podía jugar fútbol. Y ahí fue donde me dediqué a hacer otro tipo de deportes, pero jugaba bien, ¿no? Eso es lo que decía mi papá, todo el mundo me ¿De qué reconocía. jugabas? Siempre he estado de centrocampista, ¿no? Centrocampista. Muy Pero bien. me iba muy bien porque era bastante rápido, entonces podía subir, bajar toda la cancha, entonces tenía buen desempeño, pero bueno, a veces la visión no me ayudó. Después ya con el tiempo me hice la operación y ya pues ya uno puede ver bien, pero ya no puede recuperar Claro. la El tiempo práctica. perdido, de lo poco a perdido, poco. ¿no? Muchas Así gracias por es. estar Gracias, aquí. Alejandro. Y te comprometemos para en cualquier momento estar en contacto para lo que se viene de campaña, ¿no? Muchísimas gracias, más bien yo el agradecido soy yo y por supuesto dispuesto a todo lo que necesite. Muchas gracias.